Bueno, muy buenos días para todos. Qué grato es mantenernos conectados en nuestro seminario permanente de investigación. Desde la Dirección de Investigación y la Dirección de Innovación, muchas gracias por conectarse el día de hoy, a nuestro conferencista, el profesor Sergio Córdoba, al programa desde luego de Ciencias Ambientales, a todos los participantes que nos dedican un espacio el día de hoy. Gracias de antemano. Les contamos que ya vamos finalizando el mes de octubre, entonces hemos tenido una acogida muy interesante. Para que conozcan un poquito más del conferencista, él es uno de nuestros docentes de reciente vinculación, entonces él es el profesor Sergio Córdoba Córdoba, él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton, interesado en entender los procesos que generan biodiversidad y especiación. Digamos que la idea es que ustedes conozcan un poquito más de toda esa actividad investigativa que él ha desarrollado, entonces nos va a contar y nos va a resolver un interrogante acerca de por qué hay tantas especies en las montañas, la diversidad y la especiación vista desde las aves. Entonces, profe, bienvenido. Recomendaciones generales, ustedes saben cómo ha sido la dinámica de nuestros seminarios. Va a haber un espacio de preguntas de 20 minutos para que ustedes nos cuenten, pues además de inquietudes de pronto qué piensan acerca de la temática abordada, si quieren de pronto contarnos algo desde su experiencia, está abierto el chat para que por favor lo comenten. Vamos a tener una moderación muy clara para que ustedes puedan participar. Si quieren de pronto intervenir, también pueden activar el micrófono, entonces por favor hacerlo de manera organizada y vamos a poderles dar la palabra. Entonces, bienvenidos, esperamos que sea de total interés para ustedes. Profe, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación desde la parte precisamente de investigación de la universidad. Yo quiero contarles un poco hoy precisamente parte de experiencias que he tenido con la parte de investigación en diversidad de aves en montañas, como parte precisamente de pensar en por qué se genera tanta diversidad en montañas, y el grupo que trabajo son las aves, y de eso también entonces aprovechar trabajos de otras personas con las cuales o son cercanas o también hemos podido a veces interactuar para hablar de esta idea. En la fotografía, ustedes pueden ver un pedazo de cómo se ven los bosques altoandinos de montaña. Este es uno de los ecosistemas, desde mi punto de vista, más interesantes, que ha tenido además una evolución y ligada a cómo ha sido precisamente la historia de desarrollo de las montañas en la zona andina, pero estos tipos de bosques están en muchos otros lugares del planeta, a veces con un poco diferente la composición de especies, etcétera, pero significa que a varios lugares del planeta podemos encontrar bosques de montaña de este mismo estilo como tal. Estas dos especies son algunas de las especies con las cuales he trabajado durante ya bastante tiempo. Una es una especie de colibrí. Este es, lo llamamos a veces silfo coliverde. Esta es una de las subespecies o especies, dependiendo además de cómo defina uno en qué criterios esa determinación, que vive aquí en Colombia y está ligado a la parte del Pacífico de Colombia y Ecuador. La otra especie en esta imagen es un ave que la llamamos a veces clarinero, también le llaman tángara multicolor. Es un ave muy llamativa, muy bonita, bastante difícil de ver en muchísimos de los bosques como tal de zonas andinas, que tiene en este caso una distribución que está desde Venezuela hasta Bolivia. Entonces parte es tratar de entender por qué las distribuciones son diferentes, los animales son diferentes y demás. Teniendo en cuenta eso, pues es parte también pensar en dónde se consideraría que habrían montañas en el planeta. Entonces, aunque parte de la charla va a estar centrada en los Andes colombianos, para mí es importantísimo que uno tenga una noción muchísimo más amplia de precisamente dónde hay montañas. Este es uno de estos mapas publicados, en este caso en el año 2000, en el que se considera todas las zonas grises que vemos en él, lo que son montañas en el planeta. Y cuando uno va a mirar, al final termina siendo cerca del 30 al 35% de la superficie terrestre una montaña.
Bajo otros criterios, esa cantidad incluso podría aumentarse y ser cerca de casi el 45% si uno tuviera algunas de las mesetas y las partes con algo de declive también incluidas que están por encima del nivel del mar. Entonces, este mapa para mí nos está mostrando que hay montañas en muchísimos lugares, incluyendo sitios congelados como la Antártida o en Groenlandia, que tenemos unas cadenas montañosas importantes, algunas de esas como los Andes que van de sur a norte pues en el planeta, que en nuestro caso van por todo precisamente el borde pacífico. Cuando uno llega a Centroamérica, pues terminan también teniendo cierta conformación, e incluso en Norteamérica, con toda la parte de la Sierra Nevada, Rocallosas y compañía, que por eso va de norte a sur. Cuando miramos en Asia y en Europa, lo interesante es que muchas de las cadenas montañosas van desde oriente a occidente, incluyendo los Himalayas y algunos de las otras, digamos que, cadenas montañosas grandes. Entonces, termina siendo muy importante todas estas cadenas en unos puntos específicos. Tenemos montañas separadas. En muchos lugares, incluyen acá la Sierra Nevada de Santa Marta, pero piensen de ese estilo, inclusive en el Japón, en una isla o en el centro de África, parte de lo que sería la mata atlántica que llamamos en el Brasil y compañía. Entonces las montañas son algo conspicuo y abundante en el planeta, y cuando uno va a mirar la diversidad de especies en precisamente parte del planeta, encontramos que en esta gráfica la idea es que a medida que el color es mucho más oscuro hacia amarillos y naranjas, existe una mayor cantidad de especies registradas. Y pues lógicamente uno podría decir que las especies son más abundantes en la zona ecuatorial, pero ecuatorial de casi todo el planeta, pero hay algunos lugares en los cuales fuera de la zona ecuatorial, como por ejemplo en el Himalaya, terminamos con una gran cantidad de especies que está ligado a esas montañas. Entonces es interesante por eso ver cómo las montañas, inclusive en un diagrama de riqueza, fuera del Ecuador son importantes. Si miramos las especies que están endémicas o restringidas solamente en su distribución, en el caso de aves, otra vez sobresalen normalmente todos los espacios que están ligados, al menos en América, a las montañas, incluyendo los Andes, así como partes de Centroamérica, parte de las montañas del Rift y de la zona de Gabón y compañía en África, y de nuevo partes del Himalaya y parte de muchas especies en la zona tropical de Papúa Nueva Guinea y parte del archipiélago malayo como tal. Eh, Voy a restringirme ahora un poco más a la parte de Sudamérica y las montañas. Este es un diagrama que para mí es bastante diciente, pues por los contrastes que tiene, en el que podemos ver el gradiente de elevación con números, etcétera, de metros sobre el nivel del mar en el eje acá al lado izquierdo, perdón, y el mapa precisamente de cómo tenemos zonas planas intercaladas con una gran cantidad de montañas, como les digo, la parte de lo que se llama la mata atlántica, que sería, por decirlo así, la zona montañosa de toda la parte brasilera, y toda la parte de lo que es la cordillera de los Andes, que está ligado, como les decía, a la parte pacífica como tal. Tenemos algunos grupos puntuales de otras rocas que tienen que ver con los tepuyes, y principalmente los tepuyes arriba de 1000 metros de altura, que están muchos en esta región de las Guyanas, ya que también en Colombia tenemos tepuyes que están ligados a este tipo de características de la Guyana, que incluyen parte de la serranía de la Macarena, la serranía de la Lindosa y demás en Guaviare y en otras regiones. Con eso en mente, entonces, si vamos a mirar la riqueza total de especies y lo miramos en otros grupos para tener también una referencia, en este caso de mamíferos, encontramos que para la riqueza total, de nuevo, una gran cantidad de especies se encuentran básicamente concentradas en la zona andina. Una parte en la parte de también las Guyanas como una montaña separada. Y a partir de eso podemos ver que la zona amazónica pues tiene muchas especies, pero pues aún así es mucho mayor la concentración en zona andina. De las especies que están de mamíferos con rango restringido, de nuevo tenemos que casi toda la zona de montañas, incluyendo Centroamérica y Suramérica, hacia la parte, por eso de otra vez Colombia, Ecuador y parte del Perú, son los lugares donde mayor cantidad de especies restringidas encontramos. Entonces,
Si uno empieza a mirar en diferentes grupos, aquí están los anfibios, ¿cierto? Tenemos que están otra vez ligados en muchos sentidos a las zonas montañosas, pero también en este caso, aparte del sistema de drenaje de la Amazonía, ¿cierto? En anfibios como riqueza total, pero los endémicos están ligados a solamente la parte de montaña. Tenemos aquí dentro de las ranas un grupo grandísimo que son las ranas arlequines, que pues básicamente es un solo género, Atelopus es el principal, aunque no el único, que también termina estando ligado a ambientes de montaña como su lugar preferido donde además abundan las especies. Si volvemos a ver la parte de aves, ¿no? Si volvemos a ver la parte de aves, podemos encontrar de nuevo, específicamente en Sudamérica, que la gran diversidad se encuentra en toda la parte ecuatorial, pero ligada principalmente a montañas, así como los de rango restringido. Y en ese sentido, Colombia es un país privilegiado, porque tenemos aquí, al menos hasta el momento, hay más de 1900, 1912, 15 especies registradas de aves. De esas, más de 1750 se considera que son residentes todo el tiempo en Colombia. Hay unas 200 a 215 especies que a veces se consideran que son migratorias o migratorias parciales. Entonces en el país llegan en ciertos momentos y algunas de esas, los individuos se mantienen durante toda la invernada, ya sea de norte o del sur, en el país. Entonces, la riqueza de aves, así como pues de otros grupos de plantas, palmas, etcétera, Colombia es precisamente parte de su insignia. Encontramos que una gran concentración de especies están hacia la parte, digamos que ecuatorial, donde compartimos algunas de esas especies también con el Ecuador, pero tenemos un gran número de especies que son endémicas. Si un poco de aves neotropicales como tal, podríamos decir que el neotrópico es todo lo que tiene que ver entre los dos trópicos en la América. Tenemos cerca de unas 3.650 especies de aves, donde de esas hay más o menos unas 90 familias, de las cuales podríamos decir que dependiendo de las clasificaciones tendríamos de 25 a 28 familias endémicas. Significa que son grupos completos que han evolucionado pues en esta región neotropical. Dentro de las especies en general más abundantes y comunes dentro de esta región neotropical están las aves que son las que llamamos pájaros o paseriformes o canoras, percheras, que son muchas de las aves típicas que podemos ver que incluyen en nuestro caso acá cercano las mirlas, los copetones, que son aves relativamente de tamaños pequeños a medianos que pueden casi siempre estar trepadas en ramas, etcétera, como tal, y por eso las llamamos percheras, perchas aferrándose a ramas. Dentro de ese grupo, pues existen dos subdivisiones, y lo interesante es que una de esas que llamamos los subocines, que tiene que ver con cómo es su forma de cantar, en el que normalmente es un canto que no es tan elaborado en algunos casos, pues son aves que normalmente terminan siendo un grupo que se desarrolló solamente en Sudamérica. Existen algunos indicios de que aquí fue como el origen, al menos cuando era el grupo, digamos que en sus inicios, cuando todavía debía haber alguna conexión entre Sudamérica con seguramente África y Australia. Y pues de eso podemos decir que hay unas más o menos 1000 especies, que es uno de los grupos por eso más diversos acá. De esos podemos decir que de las familias que son en este momento consideradas como endémicas, pues está la familia de lo que llamamos las chenchenas o pavas hediondas. Esta es una imagen, espero que vean en el láser, de eso, o lo llaman también por eso pavas hediondas, y tiene que ver con que se parecen a las pavas, tienen un olor bastante fétido y fuerte porque tienen precisamente un mecanismo en el que este es de las especies que se alimenta casi exclusivamente de hojas, en algunos casos a veces de frutos, pero por ser material vegetal, tiene cierto tipo de bacterias internamente que le ayudan a hacer fermentación y poder obtener de ahí pues la energía, y entonces huelen como si fuera boñiga de vaca, y es parte de por qué la gente pues no las caza y no las quiere y las llaman pavas hediondas. Otro de esos grupos que conocemos son precisamente el grupo de los tentes, la familia es Sophidae, Sofía. Este grupo pues también es parte de esas aves que son terrestres,
que están básicamente en la cuenca amazónica. Hay varias especies que también se considera endémica como tal de la América. Pues esto es parte de lo que vamos a mirar y les voy a contar un poco. Sofía todavía consideramos que es solamente de acá, mientras que para las chenchenas y este grupo de las Oatzin, también es el nombre que le dan, ha sido un poco interesante la evolución que se ha encontrado de fósiles en otros lugares. Si miramos de las familias neotropicales consideradas hoy día, están estas, donde básicamente tenemos un primer grupo donde están todos los que llamamos tinamús, chorolas o perdices de monte, qué pena quedó perdiz de monte. Tenemos a las que llaman reas, a veces les tienen otros nombres, pero pues es de una sola familia, especialmente en Sudamérica, los que llamamos chavarrís o o arucos, que es una familia que se llama anímide, el ave sol, que es un ave bastante abundante en algunos lugares de la Orinoquía colombo-venezolana, pero también pues se encuentra en selvas tanto de Amazonía como del Chocó y en algunas otras regiones, que es esta familia Euripígide. De nuevo, las Oatzin, chenchenas y compañía, algunas de las aves nocturnas que llamamos bien parados o pájaros palo de la familia Nyctibidae, los que llamamos falsos colibríes, que aquí hay una fotografía, perdón, una ilustración, porque se parecen a un colibrí mucho más grande. En algunos casos, pues por su nombre científico los llamamos también jacamares, y pues son aves típicas de muchos sitios de zonas bajas hasta media montaña en algunos casos. Los que llamamos cabezones o bovitos, que son unos precisamente aves que tienden a quedarse quietas en perchas para cazar su alimento, esperando que pase algún cucarrón grande o alguna mariposa o algún tipo de polilla que sea grande para en ese momento decidir moverse. Y a veces los llaman bovitos es porque mucha gente les bota piedra y ellos no se mueven, ¿cierto? Entonces es parte precisamente de los nombres que les hemos dado comunes a algunos de estos grupos. Y por último, ven otra vez, los tucanes o paletones o pichís, que pues esta es una ilustración de uno de los que hay en montaña, género aulacorrincos de esta familia Ramphastide. Dentro de el grupo precisamente de paseriformes, entonces podemos ver que hay varias especies, entre esas estas 4 que son muy importantes, en la que tenemos un grupo de los que llamamos trepatroncos o jarasqueros, picuis, tienen diferentes nombres, el grupo es bastante diverso. Este es parte de estos grupos de los subocines, ¿cierto? Furnarides de la familia. Otra familia, Formicariides, Amnophilides, de los que llamamos normalmente los seguidores de hormigas. De ese estilo de los Furnariidae y los Formicáridos es esta ilustración pequeñita que ven acá, pero son de ese también tamaño comparativamente al resto. Tenemos el grupo de los que llamamos las cotingas o comedores de frutos grandes, que es como esta ilustración que tenemos acá de esta ave con toda la parte del pecho y la garganta roja, y otros que llamamos saltarines o totes, que son de una familia llamada Pipridae, como esta ilustración que está acá pequeñita. Y se llaman así es porque uno muchas veces escucha dentro del bosque ciertos sonidos de chasqueo como si fuera un movimiento rápido, así como algunos sonidos cortos que ellos generan cuando además están saltando. Entonces es parte de por qué reciben el nombre común de saltarines o totes. Todos estos grupos pues son relativamente nuevos dentro de la evolución de las aves. Esta imagen que quiero acá ustedes que puedan ver es porque las aves podemos decir que empiezan precisamente hace unos 160 millones de años. Parte de la evidencia que tenemos es Archaeopteryx como tal, que espero que muchos hayan podido ojalá alguna vez ver una imagen, que sería como el ave primitiva y que muchas veces con forma de un reptil con plumas, y es parte de por qué se considera que casi que es un eslabón perdido. Hay algunas otras especies que se han ido identificando en el tiempo cercanas a esta Archaeopteryx, y lo cual nos diría que las aves seguramente empezaron alrededor de 160 millones de años. Hay bastantes fósiles de varias especies que conocemos, pero sabemos que se extinguieron, y solamente una de esas ramas logró sobrevivir incluso después de pues toda la extinción masiva que hubo en el Cretácico, en el límite entre el Cretácico y Terciario hace 65 millones de años,
con toda también la extinción de los dinosaurios y compañía, donde la explicación sigue siendo la más certera hasta ahora, que fue la caída de un meteorito. Entonces, de una de las ramas que sobrevivió a esa catástrofe es que se generaron todas las especies de aves que tenemos hoy día. Entonces, pues es parte precisamente de entender un poco más cómo se ha diversificado en el planeta. De esos tenemos diferentes grupos, ¿cierto? Con diferentes nombres de acuerdo a las clasificaciones, donde uno de los grupos que pensamos que realmente es de los más antiguos es el grupo precisamente de los tinamúes, que son estos, como yo les contaba, las chorolas, que a veces, dependiendo de dónde ha crecido uno, en algunos casos incluso la gente todavía en campo, cuando encuentra huevos de estos que son de colores brillantes, azules o verdes, los lleva para criarlos con las gallinas y pues termina entonces teniendo pues a los tinamúes. Estos son parientes de las avestruces y después de estas aves básicamente que son corredoras y terrestres. Existe un grupo grandísimo de aves que pertenece básicamente a lo que yo les decía de los pájaros, paseriformes como tal, y muchísimas especies y familias diferentes de las que consideraríamos precisamente diferentes, que incluyen algunos de los grupos que les mostré anteriormente, de tucanes, de carpinteros, etcétera, como tal. Si miramos la evolución de los grupos de aves, en esta imagen espero que ustedes puedan ver, tenemos acá un árbol de relaciones de cómo han sido los principales grupos de aves, de acuerdo además al continente en el cual se espera que haya sido el origen, ¿cierto? En el que cuando vamos a ver para una gran cantidad de las aves iniciales, el origen sería suramericano. Y aquí tenemos el tiempo, ¿cierto? En millones de años, en el que en el lado derecho tenemos el tiempo actual, 0, y en esta gráfica tenemos hasta 90 millones de años. Uno podría por eso pensar que aquí estas son algunas de las ramas que sobrevivieron precisamente a esa primera catástrofe, que es esta flecha naranja, que corresponde más o menos a cómo se ha reconstruido el planeta, este mapa que está en la parte superior izquierda, en la que pues los continentes no estaban todavía como los conocemos hoy día, ¿cierto? Entonces cuando sucedió esa catástrofe, empieza básicamente muchísimos de los grupos seguramente a estar más relacionados con Suramérica y esta unión de Antártida y África que todavía estaban cercanos, y de ahí diríamos que casi que la gran diversificación de aves se da en todos los demás continentes. O sea que esperaríamos que las aves realmente sean suramericanas, casi incluso de origen, después de la catástrofe. Esto es un mapa en el que tenemos acá, espero que puedan ver el láser, el lugar en el que se espera también el impacto que se conoció con el meteorito. Todavía no estaba formada toda la parte de lo que sería Centroamérica. Existía un pedacito a veces de algunas islas, etcétera, de lo que podría ser una protoandes. Todavía no se ha formado ni siquiera la cordillera, pero sí existen áreas de la parte, digamos, más expuesta en Sudamérica, África. India todavía no se había estrellado con el continente asiático finalmente. Australia, Nueva Zelanda seguiría unido a Antártida, y pues el clima seguramente sería mucho más cálido que lo que tenemos hoy día, y por lo cual no habría hielo pues en esta parte sur. Cuando vamos a ver, hay otra vez una flecha, en este caso fucsia, de una gran cantidad otra vez de diversificación que tiene que ver con esta reconstrucción hace 50 millones de años, en la que ya cada vez más se empieza a ver los continentes en las posiciones que conocemos actualmente. Y con eso, pues paso a contarles que parte de lo que durante muchísimo tiempo se pensó, que las chenchenas eran únicamente suramericanas, pues cada vez se está reevaluando a partir de los fósiles que se encuentran. Entonces, aquí está de nuevo una imagen de cómo es la chenchena. Este es un mapa de la distribución actual en verde. Básicamente es toda la cuenca de la Amazonía extendida. Y pues es en el único lugar del planeta en el que se encuentra esta especie hoy día viva, ¿cierto? Sin embargo, cuando vamos a mirar los diferentes fósiles que existen de esta especie y de este grupo realmente, porque hay algunos diferentes nombres como tal, podemos ver que aquí hay una reconstrucción en el tiempo, que el grupo
seguramente es bastante viejo. Por los fósiles y las reconstrucciones pensaríamos que tendría cerca de 40 a 45 millones de años, el ancestro común de todos ellos, y posteriormente hubo una separación entre lo que seguramente fue África y Europa y lo que fue pues la zona de América. Entonces, en ese sentido, se han encontrado fósiles en diferentes lugares que incluyen Francia, en 2 lugares en África, que dan precisamente, pues nos dan información de cómo debieron sobrevivir, pero se extinguieron en el tiempo en esos lugares. Y en Sudamérica, a partir de fósiles que se han encontrado, incluyendo en la región de Villavieja y La Venta, aquí en Huila, un fósil antiguo, se sabe que existieron pues algunos grupos de este mismo de los Oatzin como tal, pero que también están extintos. Entonces, de esta rama solamente persiste hasta hoy día una especie que es esta chinchena y que tiene esta distribución sexta. Entonces, hoy día podríamos decir que realmente la familia no es endémica de América, pero los sobrevivientes sí son endémicos de América. Bueno, también cuando vamos a mirar información de los colibríes, pues lo que uno espera es que los colibríes básicamente sean solo americanos. Aquí tenemos un mapa de la distribución actual de todas las especies de colibríes, de las cuales tenemos más de 170 a 210 especies, ¿cierto? Que se encuentran entonces desde lo que sería parte de Canadá hasta Tierra del Fuego, incluyendo algunas de las islas, ¿cierto? Pero increíblemente, este punto quedó corrido, perdón, debería estar aquí en Francia. Este colibrí precisamente es un fósil encontrado en Francia. Ya en este momento se han encontrado otros 2 ejemplares, en el cual pues podríamos decir que los colibríes también tuvieron una distribución mucho más amplia que la que conocemos hoy día, pero que está extinto de otros lugares del planeta. Entonces también es posible que el grupo haya crecido y se haya originado posiblemente en Sudamérica, pero haya logrado momentáneamente llegar a algunas otras regiones, pero no logró persistir en el tiempo. Entonces termina siendo muy importante ver un poco cómo ha sido la evolución efectivamente de las montañas, y en este caso, pues en el caso de Sudamérica y de Colombia, es parte de lo que uno puede mirar en algunos diferentes artículos. En este diagrama, la idea es que uno pudiera ver precisamente cómo ha ido evolucionando la zona andina y cómo ha ido cambiando la región amazónica, que pues las dos están ligadas en muchos casos además a la diversidad tan alta que tenemos en el trópico, en el que cuando uno mira este primer mapa en la esquina inferior izquierda, es el más antiguo, 55 millones de años, para después pasar a hablar de hace 40 millones, 30 millones, 21, 14, 9 y 4 millones, que es lo más cercano a lo que tenemos hoy día. Si uno va a mirar un poco con los diferentes periodos, estos serían más o menos los inicios y los finales como tal pues en la Tierra. Tenemos un pedazo de cómo ha sido el cambio y demás de algunos además las rocas, etcétera, con los movimientos tectónicos. Si empezamos con hace 55 millones de años, pues tenemos básicamente un drenaje de ríos y de agua que termina drenando de toda esta región central de ese continente antiguo, más que todo hacia seguramente la zona del Pacífico, o a veces cuando comienza uno a mirar seguramente una relación más hacia la zona de lo que sería hoy día la zona caribeña, ¿cierto? Y solo hay algunos pedazos que están un poco levantados, que serían algo así como el Proto Andes, en la zona tanto de Perú como Bolivia, algunos pedacitos de islas sueltas por ahí, que incluiría de pronto una región que está emergida desde hace mucho tiempo por algunas rocas que se conocen en la zona de Colombia. Con el tiempo, al pasar los 40 millones de años en adelante, encontramos que se comienza precisamente a ver cada vez más choque de las placas tectónicas del lado del Pacífico, y eso lo que hace es empezar a levantar la parte terrestre en el continente suramericano. Y al levantarse esa parte terrestre comienza precisamente a haber cambios y represamientos en los flujos de agua, porque pues empieza a haber estructuras que serían otra vez esas antiguas islas emergidas, ¿cierto? Cada vez más cercanas a montañas, pero montañas islas en el caso de Colombia, en el que terminaríamos otra vez con
drenajes similares a los anteriores, pero cambiados en toda la parte pacífica. Hace 30 millones de años, cada vez más diríamos que se empezó a formar más los Andes lentamente, y cuando pasamos al Mioceno temprano, hace unos 21 millones de años, ya las placas que han chocado tanto han generado seguramente el represamiento y el doblez que hace que haya a veces combinación de agua salada con agua marina, perdón, agua marina con agua dulce del sistema de Amazonía-Orinoquía que todavía no drena hacia el Atlántico, y entonces tenemos como si fuera una gran península, mucho de lo que es Colombia, de los terrenos que estaban emergidos, con algunos picos altos como tal, y seguramente conectados aparte de lo que sería la parte de los Andes centrales en Perú y Bolivia. Esto pues ha sido parte de los estudios que se han generado desde los años 70 en general, con los 80s y los 90s como la mayoría de los planteamientos, en los que incluso tenemos la propuesta de un gran sistema de lago central en la Amazonía, que sería el sistema PEVAS y de Acre, ¿cierto? En el que con el tiempo termina siendo que debido al levantamiento de la zona andina, termina entonces el agua ahora fluyendo y generando el actual río Amazonas que conocemos. Entonces, esta cantidad de agua y de ríos y demás seguramente también ha hecho que puedan ser barreras en ciertos momentos para ciertos grupos, y que a veces también pues, no sean puentes para que otras especies puedan llegar. Y uno puede ver en peces, puede ver en anfibios, en mamíferos y en aves diferentes procesos, pero muchas veces en ciertos grupos que son similares ecológicamente, ver que tienen precisamente también los mismos tipos de separaciones y de poblaciones en diferentes lugares, incluyendo la zona andina. Ya hoy día, pues podemos ver desde hace unos 4 millones y realmente desde hace 3.6 millones hacia acá, en el que tenemos también además la formación completa del Istmo de Panamá, tenemos las cordilleras que conocemos hoy día, en la parte norte de Sudamérica y pues hasta Tierra del Fuego, y el drenaje del río Amazonas como es, así como el del Orinoco en la zona atlántica, más cercano a lo que es hoy día. Eso pues es importantísimo para pensar en cómo los Andes ha sido una formación, y pues muchas montañas del planeta, básicamente por tectónica de placas, y cómo se van subiendo en altura en seguramente las condiciones climáticas y demás. Sin embargo, cuando uno también mira en tiempos más recientes, y me refiero desde que se formó los Andes, ya después de 4 millones de años para acá, podemos ver que también ha habido la generación de glaciaciones como tal. Hoy día estamos en un sistema interglacial cálido, es decir, la temperatura es mucho más alta que lo que antes había, y estamos en una temperatura cada vez más caliente debido a cambio climático. Y podemos también decir que en la última gran glaciación, que fue alrededor del pico de unos 18 a 20 mil años en el pasado, pues esa gran glaciación lo que hizo fue concentrar la gran cantidad de agua en ciertos lugares con casquetes de hielo, y eso lo que hace es que el nivel del mar baje. Entonces, en esta gráfica, pues al lado izquierdo tenemos precisamente en el tiempo cómo ha ido cambiando desde hoy día, ¿cierto? Que estamos a 0 metros el nivel del mar. Y cuando estuvo la gran glaciación hacia 18 a 20 mil años, el nivel del mar era 120 metros más abajo que lo que conocemos hoy día como tal. Entonces, significa que las montañas se van creando y van creciendo por la tectónica, pero además el mar en ciertos momentos de glaciaciones baja y permite que haya muchísima más cantidad de tierra disponible, con seguramente diferentes tipos de ecosistemas. Y pues esto es una imagen de lo que pasó en los últimos 35 mil años, ¿cierto? Con la última gran glaciación, pero eso si lo extrapolamos en el tiempo, en esta siguiente gráfica, tenemos precisamente esta primera información de cómo sería la baja del mar, pero pasado ya casi que a mil años, ¿cierto? A un periodo muchísimo más grande, en el cual cada uno de estos picos inferiores es una glaciación que se ha generado, ¿cierto? Y los picos superiores, un periodo interglacial cálido.
Y entonces esto lo que ha hecho es que fluctúe a lo largo de más o menos unos 100.000 años, ¿cierto? La temperatura entre muy frío a muy caliente, con unos intermedios que a veces pues varían muchísimo, a veces no varían tanto. Entonces esto es parte de lo que está sobrepuesto además a la estructura de las montañas. Si seguimos mirando hacia atrás, el cambio, este recuadro que tenemos aquí en la parte superior derecha, corresponde a este recuadro en esta gráfica inferior, tenida en cuenta a partir de lo que sería precisamente el cambio en la temperatura de lo que esperaríamos, medido a partir de isótopos de deuterio del oxígeno 18. Este es uno de esos que se utiliza para poder además medir cómo ha sido el cambio climático, incluyendo hoy día. Y si podemos ver, pues este que fue básicamente el primer millón de años, ¿cierto? Si vamos a mirar hacia atrás, en esta gráfica tenemos hasta 4 millones de años, podemos ver que el cierre del Istmo de Panamá, como lo conocemos hoy día, al menos debió generarse cerca de los últimos 3 millones de años. Y podemos saber que el primer gran casquete de hielo que se formó por primera vez, pues fue alrededor de esos 3 millones de años. Todas estas otras fluctuaciones que vemos, pues son fluctuaciones de temperatura de frío a caliente, en el que en muchas de ellas, pues ha habido glaciaciones como tal. Eso, en términos de tierra, pues hace un poco que sea este estilo de información que podemos ver como tal. Podemos ver hoy día, aquí en este mapa tenemos pues a Colombia, parte de Ecuador y un pedazo de la zona de Serranía de Mérida en Venezuela, con un pedacito de Centroamérica, en el que lo que está en oscuro negro es todo lo que está arriba de 3.200 metros, que pues más o menos corresponde a la formación de páramo que conocemos, y lo que está en gris sería todo lo que serían sistemas arriba de 1.000 metros, que básicamente serían todas las montañas y cordilleras que conocemos. Entonces, esta es hoy día la visión que tenemos. Si vamos a mirar cómo fue en la última gran glaciación, ¿cierto? Hace unos 20.000 años, esta sería más o menos las características que tendríamos. Tendríamos que el nivel del páramo bajó a más o menos unos 2.000 metros de altura en adelante. Las puntas de la mayoría de lo que estaría arriba de 3.000, 3.200 metros sería con certeza casquetes de hielo, serían precisamente cumbres nevadas, y pues no sería seguramente un lugar donde pudiera haber mucha vida. Y tenemos que casi todo lo que sería la plataforma continental, que pues es mucho más visible aquí en la zona norte del Caribe que en la zona pacífica, pues es parte de lo que por el mar haber bajado 120 metros sería superficie en la cual habrían ecosistemas, ¿cierto? Terrestres. Si miramos la línea de páramo, estas son 3 gráficas también otra vez con diferentes escalas como tal, en el que podemos ver la línea que se ve, es la línea precisamente del límite de lo que sería bosques versus páramo. Aquí tenemos la altura, pues en este caso siempre tiende a ponerse invertida la altura, entonces tenemos en la parte superior la parte más baja y la parte superior pues la más alta, en la que cuando estamos mirando en el tiempo actual, pues la línea más o menos estimada de la posición superior en una gran cantidad de zonas andinas es alrededor de 2.600 metros, ¿cierto? Entonces, por eso el páramo puede estar más arriba o abajo, pero este es como el límite de lo que llamaríamos el bosque andino, que a veces ha estado más arriba, ¿cierto? En tiempos recientes del Holoceno, que ha sido un periodo además bastante estable en temperatura, y que cuando uno va a mirar en el tiempo hacia atrás, en los últimos, básicamente 25.000 años con la última gran glaciación, es parte de por qué sabemos cómo ha cambiado, podríamos decir que la vegetación del límite de bosque andino y páramo estuvo alrededor de los 2.200 metros. Entonces también la vegetación se ha ido moviendo para arriba y para abajo con los cambios de las glaciaciones. Eso mismo precisamente podemos verlo acá en esta resolución, pero en muchísimo más tiempo. En este caso son miles de años hacia atrás, hasta 731.000 años, ¿cierto? Casi 1.000.000 de años para atrás, en el que podemos obtener a partir del paleopolen información de los cambios de esa línea, precisamente del límite de bosque andino y páramo. Y cuando vamos a mirar en esta última gráfica, tenemos básicamente 3.2 millones de años representados de una forma gruesa,
en la que podemos otra vez ver cómo ha ido variando el límite y cómo la vegetación sube y baja debido a esos cambios. Eso, visto gráficamente, pues está ligado a esta imagen. Aquí tenemos parte de lo que sería la sabana de Bogotá, en el que tenemos un corte transversal y tenemos alturas precisamente desde 0 metros a los 4.000 metros, ¿cierto? Y que si uno va a mirar, pues la laguna de Fuquen es la principal fuente en la cual se ha obtenido por corazas de profundidad en el suelo, precisamente hasta 400 o más metros de profundidad, el polen para poder datarlo y tener esta información que tenemos de cómo serían esos paleoambientes. Y lo que sabemos es que en condiciones interglaciares como las de hoy día, pues tenemos básicamente el bosque alto andino en pues buena parte de esta región, donde esperamos tener solamente páramo arriba de los 3.200 metros. Y en algunos casos, como en este corte, pues sería un páramo bastante, digamos, de los que tienen menos diversidad como tal, tipo subpáramo por los tipos de condiciones. Si vamos a mirar en las condiciones glaciares, otra vez hace 20.000 años, pues tenemos que toda la parte de páramo pues estaba mucho más ampliamente distribuido, que efectivamente cubría básicamente toda la sabana de Bogotá que conocemos y algunos de los espacios justo antes de la caída, ya sea hacia el llano o hacia el Magdalena, precisamente también con seguramente mezclas entre lo que sería bosque alto andino con páramo y pues seguramente estas, lo que llamamos bandas de vegetación o sí, ese es como el principal nombre que se le conoce, terminaría precisamente moviéndose en el tiempo también. Lo cual hace que cuando uno va a mirar, esta gráfica la miraremos un poco más en detalle más adelante, lo que tenemos es que hay algunas especies que están distribuidas en estas bandas, de plantas, de organismos en general, incluyendo aves, ¿cierto? En las que estas bandas pues pueden en algún momento, de acuerdo a cómo sean las condiciones climáticas, pues estar conectadas y hacer que pues haya flujo de individuos más fácilmente. Y en otros momentos, debido a los cambios climáticos, hacer que los organismos precisamente solo puedan seguir pues los tipos de hábitats en los cuales pueden sobrevivir y eso significaría que no habría conexión física entre ellos. Entonces, esto es parte de lo que hace que hayan cambios pues, en los ambientes como tal. Si miramos un poco de lo que uno podría pensar un poco de procesos que han influido a gran escala en el neotrópico desde 23 millones de años atrás a 2.5 millones de años, podemos ver estas 4 características como las principales. Lo primero, el levantamiento de los Andes que aisló áreas de zonas bajas, tanto de oriente a occidente, y rompió pues la continuidad que había de poblaciones de zonas bajas, dando oportunidad a las especies que se adapten a montañas. Cambio en los drenajes, como el ejemplo de lo que vimos del Orinoco Amazonas, pero pues eso es un sistema completo, pero a pequeña escala, por decirlo así, pues también hay una gran cantidad de cambios de lo que sucede en el tiempo. Cerramiento del Istmo de Panamá, que cambia los flujos que existen y las corrientes de viento y flujos de corrientes marinas, ¿cierto? Lo más principal que conocemos además en la región Caribe y Pacífica. Y lo que les contaba de los cambios en los niveles del mar, básicamente por las glaciaciones e interglaciaciones, que lo que también genera es cambios y movimientos seguramente y fragmentación de las poblaciones con condiciones para que haya pues nuevas oportunidades de llegar y de especiación. Si volvemos a este mapa y pensamos un poco en cómo ha sido la creación de especies, pues uno podría pensar que las montañas son entonces sitios en los cuales seguramente se forman más especies debido a todos esos procesos comparado con zonas bajas. Entonces, parte de lo que veríamos además, porque la acumulación de especies totales y la acumulación de especies de rango restringido, pues está ligado a eso. Entonces, cuando uno mira y mira una montaña, tenemos diferentes tipos de vegetación a lo largo pues, de este gradiente, que es parte también de lo interesante que se forma con las montañas, en el que tenemos ciertos tipos de sabanas, bosques, etcétera, en la parte baja, y que cuando uno va a mirar cómo es la diversidad, en este caso de aves, ¿cierto? Tenemos que en el bloque inicial que estamos viendo acá antes de llegar a lo que sería casi que el páramo, ¿sí? Pues esta es la diversidad de aves que tenemos, en el que cuando uno va a mirar en el eje X,
Básicamente hay más de 500 especies en zonas bajas, ¿cierto? Pero existe más especies, casi llegando a 800 o más, en algunas de las alturas cercanas a 1000 como tal. Entonces podemos decir que hacia medias montañas, que es lo que muchas veces uno dice, pues la diversidad es mayor. Y la diversidad es mayor seguramente por diferentes razones, algunas las vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con una mezcla de las aves y especies que logran de zonas altas bajar, ¿cierto? Las aves de zonas bajas que logran subir y un componente seguramente de especies nuevas que se forman a estas medias alturas. Entonces, otra vez piensen un poco en cómo podrían formarse especies además a esas medias alturas cuando existe además cambios en las condiciones climáticas generales y pues el proceso es un poco más complejo y es parte de por qué les voy a mostrar todavía, nos falta responder pues varias preguntas. Termina uno con además los cinturones de vegetación, estas bandas de vegetación, arriba, abajo, siendo más angostos, más anchos y cambiando en el tiempo. Entonces, de condiciones actuales a las condiciones de la última glaciación. Y tenemos los diferentes mecanismos o modos de especiación, tanto geográfica como de flujo de genes, que pues se han utilizado para poder pensar en cómo sería la creación de nuevas especies y por eso la diversificación ayudaría a que seguramente pues puedan estar en muchos lugares cada vez más especies. Tenemos 4 métodos principales geográficos de especiación que los llamamos alopátrico, peripátrico, parapátrico y simpátrico. El más común y el más conocido es el alopátrico, que básicamente es de tener una población con cierta distribución en la cual los individuos pueden intercambiar genes como tal, a la formación de una barrera que lo que hace es romper la población que existía anteriormente y esta barrera lo que hace es impedir que haya flujo de individuos y por eso de genes, en el que cada una de estas entonces poblaciones independientes termina teniendo su propia historia y su propio linaje. Y eso hace que con el tiempo, pues cada una de estas sea tan diferente que incluso cuando vuelven a encontrarse, pues a veces puedan convivir en ciertas regiones geográficas, pero ya no se crucen entre ellas. Y en este momento diríamos que de una especie, que era el ancestro común, generamos 2 especies hijas. Entonces, mirando en ese proceso, en el peripátrico termina siendo a través de una población única, como hay una pequeña población que termina separada, que muchas veces se diferencia de la anterior y que a veces termina otra vez, si uno termina teniendo en algunas regiones posibilidades de que se encuentren, pues no se cruzan entre ellas. Esto es parte de lo que sabemos que ha sucedido, por ejemplo, cuando se coloniza una isla a partir de un continente por algunos organismos. ¿Cierto? En la isla terminan siendo diferentes y al final ya no se pueden reproducir. El método de especiación parapátrico, pues termina en general pensando en que la distribución es tan amplia de esta especie que terminan algunas de las poblaciones y los individuos precisamente teniendo ciertas características en las cuales viven mejor y que con el tiempo, debido a que aunque puede haber flujo génico, no se da tan frecuente, terminan estas poblaciones cada vez siendo más y más diferentes hasta que finalmente viven en nichos diferentes y eso significaría que ya no se cruzarían aún pudiendo estar en las mismas regiones. Y el método simpátrico, pues la idea es que uno termina, debido a que hay polimorfismo seguramente genéticos, es decir, una gran cantidad de variabilidad genética, haciendo que haya algunos mecanismos en los cuales algunos individuos prefieren a otros, estando inclusive todos en la misma región geográfica y finalmente pues eso llevaría a que esas escogencias y demás harían que unos solamente se reprodujeran con los que les gusta y no sería con todos, generando al final solamente descendientes de cada tipo, diferencias genéticas y haciendo que dentro de una misma población sin barreras al menos físicas tuviéramos dos. El simpátrico básicamente no se ha podido probar en muchos sistemas biológicos. El parapátrico todavía está en estudio porque hay algunas propuestas, pero no es tan fácil entenderlas y esto tiene que ver con los cambios que hay precisamente otra vez climáticos y de ambiente. El peripátrico, por eso es muy común cuando uno encuentra islas, pero uno también puede considerar que los páramos son islas dentro del sistema montañoso, que veremos un ejemplo de esos, y pues el más común termina siendo el alopátrico.
Entonces, si miramos las barreras que se han ido identificando para algunos grupos de aves, aquí pues para mí es más importante, aquí hay varios pues, géneros como tal completos de especies de aves. Lo que me parece más importante de esta gráfica para todos es que vean que hay algunos grupos en los cuales uno termina a través del tiempo, aquí está de la edad del Mioceno, o sea, hace 21 millones a 23 millones de años, hasta tiempos más recientes en esta gráfica, ¿cierto? Mirando que pues hay ciertos grupos de especies en los cuales uno podría considerar que en este caso la depresión del Táchira precisamente ha separado poblaciones del lado derecho y del lado izquierdo de esa barrera. Que esta otra, precisamente depresión en la parte de la cordillera oriental, entre la parte de los llanos y la parte central, digamos que lo que sería Huila con parte de Caquetá, ¿cierto? También ha sido una barrera para algunos de los grupos que hay. Otra sería precisamente el macizo colombiano, con la parte derecha e izquierda de ese macizo, y así subsecuentemente con varias barreras que podemos pensar que han seguramente sido importantes para separar poblaciones a un lado y al otro. Y esto se ha mirado en aves con genética, donde pues estas son algunas de las propuestas que hay de algunos de los centros y áreas biogeográficas de endemismo. Entonces podemos hablar de la cordillera oriental como un bloque específico de área de endemismo separado de lo que sería Mérida, de algunas partes de lo de Paria y Cordillera de la Costa, o la Sierra Nevada de Santa Marta, que funciona en muchos casos como si fuera también un completo sistema aislado en muchos sentidos desde hace mucho tiempo. Y así a lo largo de la cordillera encontramos como uno puede encontrar pues ciertos grupos de organismos distintivos, ¿cierto? Que pues solamente están en regiones específicas y seguir confirmando precisamente esos diferentes tipos de barreras de las cuales yo les hablaba. Entonces, esto es en una propuesta del 2009 para ciertos grupos, esto es en una propuesta del 2013 como tal para otra vez algunos nuevos investigaciones con genética. Y podemos tratar de inferir y entender cómo sería pues la historia evolutiva de un grupo. Pues algunas personas han hecho trabajos, yo también, en tratar de entender lo que sería por filogeografía, es decir, poder tener una idea de cómo geográficamente existe cierta afinidad de los organismos. Y entonces, en este ejemplo que traje, que me parece muy bonito, es de un colibrí que está distribuido desde la parte de norte de Sudamérica hasta la parte precisamente de Bolivia, a lo largo de los Andes, en el que tenemos ejemplares que se han podido secuenciar la parte de tejidos, ¿cierto? Para ciertos genes, y podemos ver cómo pues, se organiza como tal este grupo. Lo que podemos ver para esta especie parece ser que el ancestro común, que si uno mira este árbol, es donde estoy yo poniendo el puntero rojo, pues este grupo se debió originar hace mucho tiempo, seguramente hacia la parte de los Andes centrales, ¿cierto? El ancestro común, que posteriormente dejó un grupo que digamos que sigue todavía existiendo en toda esta parte de Bolivia, bien al sur de la distribución de este grupo, y pues existió seguramente otro ancestro común que terminó siendo el que terminó moviéndose a lo largo de los Andes, en el que hay algunos subgrupos como tal en cada una de las diferentes secciones de la cordillera. Y la propuesta es este diagrama que está aquí en la parte inferior, en la que tenemos precisamente el ancestro que debió estar más hacia la parte de los Andes centrales, que son los Andes de Chile, norte de Chile, Perú y Bolivia, ¿cierto? Y se originó allí, y a medida que fue levantándose desde el Mioceno a los diferentes Plioceno y Pleistoceno, la cordillera de los Andes más al norte, pues fue el lugar adecuado donde pues esta especie seguramente empezó a, por migración, moverse y colonizar los otros lugares y las otras cordilleras, hasta seguramente tiempos más recientes, la parte norte de Sudamérica, habiéndose originado pues en estos Andes centrales. Podemos ver en otros ejemplos, este es uno de los grupos que yo también trabajo, pero pues este específicamente con esta distribución la obtuve de otro trabajo, en el cual podemos ver que es un poco al contrario. En el caso de este grupo de Anisognathus, de precisamente estos clarineros, podríamos pensar que el origen fue la zona precisamente norte de los Andes, ¿cierto? Más esta región entre la azul claro
y el resto de verdes, en el que de acá después empezó fue más bien a través del tiempo, ¿cierto? En los últimos 3 millones de años, básicamente a colonizar hacia el sur, donde hoy día, pues el grupo, digamos que es más reciente en esta región de Perú como tal, ¿cierto? Entonces, en el mecanismo fue de la zona norte hacia la parte de los Andes centrales. Y cuando vamos a ver diferentes modelos de especiación, pues es desde mi punto de vista muy interesante porque se han planteado diferentes modelos. Uno de esos es el modelo de lo que llamaríamos islas, ¿cierto? En el que pues termina uno como los páramos, que son pedacitos de ecosistema específico, pero fragmentado entre sí a muchas distancias, en el que los organismos de un sitio podrían saltar a otro, en el que además cuando hay cambios en las condiciones climáticas, a veces las condiciones son adecuadas de nuevo y entonces podrían algunos de estos organismos ahora desplazarse por conectividad, como si fuera un puente, a otras cimas de montañas. Sin embargo, podría haber otras condiciones en las cuales este organismo puede movilizarse, pero no puede vivir y tener poblaciones en esta región porque no son las adecuadas, así como podría a veces poder subsistir, pero aquí ya hay competencia con otros organismos que los sacan de ese hábitat y son mejores competidores, y este solamente es mejor competidor en las cimas de las montañas. Entonces, hay diferentes formas de aproximarse a entender cómo pues, las especies persisten en un lugar, por qué llegan a ese lugar o por qué no podrían a largo plazo estar allí. Si miramos muchos de los procesos y de lo que uno habla cuando uno le pregunta a diferentes pues, investigadores y personas de ¿usted cómo cree que se forma la diversidad en las montañas? Pues una de las formas de pensarlo es que pues, son descendientes de ancestros que vivían en las zonas bajas. Y en ese sentido uno tendría primero una montaña, que en este caso está representada por este triángulo gris, en el que hay una población de zonas bajas que logra vivir en el pie de monte, que con el tiempo logra colonizar hasta arriba, y por diferentes procesos que no sabemos exactamente cuáles, pues la población termina con una barrera y termina entonces habiendo una diferenciación entre lo que está arriba con lo que está abajo, pero pues los dos son relacionados y el que está arriba es una especie hija de la de abajo. ¿Cierto? Como pues parte de lo que hablábamos con este de nuevo. Y flujo en un momento dado ya a veces entre poblaciones que crecieron en montaña, pero se rompe ese flujo génico también si uno lo va a mirar como parte de esos procesos como tal. Y eso lo que hace es que uno pueda tener diferentes modelos de especiación que llamaríamos en islas, en montañas. Podríamos pensar incluso que la especie ancestral ni siquiera se desarrolló de zonas bajas, sino que viene de un sistema, piensen ustedes en el copetón. El copetón como tal, Sonotrichia capensis, el nombre científico, pues realmente está acoplado a vivir en algunos lugares de montaña y algunos pedazos de la Amazonía colombiana, colombo-venezolana realmente, en los tepuyes y demás. Entonces es una única especie de ese género en Sudamérica. Pero si miramos en Norteamérica, hay más de 6 especies de ese género. Y seguramente lo que llegó fue por migración y terminó viviendo y quedándose pues, en las montañas de acá. O sea que el origen de ella ni siquiera es el de zonas bajas, sino de montaña. Y podría haberse pues, adaptado a las condiciones que habría, muy similares seguramente a donde vivían los ancestros, y de ahí luego diversificarse, en el caso al menos de las cordilleras colombianas, que son 3, en un proceso parecido al que está ejemplificado acá con estos triángulos. Y que tuviéramos precisamente ciertas especies que están más relacionadas entre sí, ¿cierto? De Zonotrichia, que con los ancestros antiguos, ¿cierto? Que venían de bosques templados, que en este caso están más de zonas color azul en este diagrama. Entonces podríamos pensar en diferentes modos de especiación y demás en este diagrama. Podemos ver, como yo les contaba, de zonas bajas a zonas altas, en el que este sería más o menos la representación de relaciones en un árbol con los sitios, en el que pues los antecesores realmente son de zonas bajas y a medida que uno va subiendo, pues los más recientes están en las partes más altas. Esta es otra de esas formas de verlo. Y al final, lo que quiero que pues ustedes tengan un momentico para pensar es, tenemos muchísimos diferentes modelos en los cuales podemos tratar de cada vez más entendernos, en el que alguna forma siempre debería ser pensar en cuáles son las barreras que hacen que las poblaciones se rompan. Sin embargo,
Cuando veo dos montañas, puedo ver barreras en los valles, pero puedo decir que hay conexión y flujo cuando hay cambios climáticos. Sin embargo, no es tan fácil pensar en cuáles serían las barreras cuando yo tengo precisamente una montaña que tiene un gradiente desde zonas bajas a zonas altas, a diferencia de lo que son los gradientes climáticos y de seguramente de condiciones que hacen que pues tenga yo que adaptarme y esté cada vez mejor adaptado a una región y no a otra, pero podría haber flujo génico. Entonces, es parte de seguir pensando cuáles modelos de especiación en montañas pues permiten que a veces hayan ciertos grupos que sean restringidos como tal, con los mapas que yo les mostraba de especies endémicas y restringidas, y por qué no han llegado a otros sitios. Entonces, ese ha sido uno de los temas que pues yo he trabajado también en mi doctorado, pensando en Colombia tenemos algunas especies que son endémicas del Andén Pacífico, representadas aquí en color rojo, que son parientes con una especie hermana que muchas veces tiene distribución en las tres cordilleras. Entonces, pues sabemos que seguramente hay flujo y movimiento de individuos para esta especie que está más ampliamente distribuida, pero esta que es endémica y restringida, ¿por qué no ha llegado a los otros lugares? Es parte de las preguntas que pues he querido responder en ciertos momentos. Aquí tenemos tres grupos con los que yo he trabajado. Estas son las distribuciones en rojo de la especie que está restringida del Andén Pacífico, básicamente, de Colombia o Colombia y Ecuador, y su especie hermana, que está precisamente en las cordilleras desde Venezuela hasta a veces el norte de Bolivia. Entonces, por eso, algunos de estos trepatroncos, aquí hay dos grupos diferentes que les estoy ejemplificando, he trabajado con otros, así como de colibríes. Y pues parte de lo que yo encuentro es que la distribución también en altura es que siempre están los restringidos un poco más abajo que las otras especies. Cuando uno va a mirar, pues puede haber diferentes explicaciones para eso. Estos son dos modelos diferentes. Básicamente en este podríamos decir que esas poblaciones provienen de una población que se diferenció en la misma montaña, ¿cierto? Y este sería el árbol de relaciones. Y otra, perdón, esta en la que se vino de diferente, se separó con el tiempo y hoy día está en contacto secundario. Y otra en la cual podríamos pensar que efectivamente proviene de una población de la misma montaña. Entonces, en este caso está más relacionada con las poblaciones de esa misma montaña. En este caso está precisamente separado desde tiempo mucho más atrás, ¿cierto? Y solamente tenemos hoy lo que se llamaría contacto secundario. Entonces, traté de escoger ciertos grupos de especies que fueran precisamente, en este caso estoy trayéndoles los trepatroncos y los colibríes, pero todos viven en los bosques de montaña de más o menos las mismas alturas, entre los 1000 y los 2500 metros. Pues precisamente se alimenta uno de insectos y el otro principalmente pues más de néctar y de arañas y de otros grupos, en el que tomé muestras de ejemplares de las cordilleras, de las tres cordilleras, y pues hice secuenciación de genética y demás, y pude armar los árboles filogenéticos. Y estos son los resultados básicos que yo encontré. Para poder armar esas relaciones, entonces tuve que armar los árboles de relaciones de todos los integrantes de ese género. Entonces me tocó incluir lo que son precisamente los otros dos, en este caso de este género de Margarornis, los que están en la zona del Darién y de Centroamérica, y haciendo precisamente este análisis, lo que encuentro es que yo siempre y siempre se había planteado que la especie aquí en rojo, pues es especie hermana de esta ampliamente distribuida que es Squamiger. Y lo que yo encuentro con el análisis es que eso no es cierto. Lo que encuentro es que la especie que está en el Darién es la especie hermana de la que está en el Pacífico. Y el ancestro de estas dos sí es la especie hermana de Squamiger. Entonces, el grupo muy posiblemente se originó hacia Centroamérica, terminó colonizando la parte pacífica pues del norte de Sudamérica, y de ahí terminó precisamente uno de esos volviendo otra vez a separarse y ser más ampliamente distribuido, seguramente en toda la región andina, en la que posteriormente terminan poblaciones quedando separadas en el Darién y en la zona de Pacífico, ¿cierto? Que nunca volvieron realmente a lograr ser parte de esta gran población como tal. Entonces, estas es precisamente las relaciones que encontramos en este grupo. Si miramos en el otro trepatroncos,
pues de nuevo incluí otra especie que se conoce en la zona de Centroamérica, pues lo que encontramos es para esta especie algo similar, en la que termina precisamente uno teniendo un origen seguramente mucho más amplio que incluye toda la parte centroamericana, que termina colonizando la parte de Suramérica Norte, y allí pues hay separación finalmente entre lo que está en el Pacífico versus el resto, pero lo del Pacífico nunca logra salir de ahí, mientras que lo otro coloniza y termina siendo parte de lo que llega de Venezuela a Bolivia. En los colibríes, pues lo interesante es que no tenemos por fuera precisamente de Centroamérica ninguno de estos otros ancestros, y lo que encuentro es que efectivamente en este grupo, pues las diferentes poblaciones, la que está en el Pacífico, sí debió separarse del resto de lo que estaba en los Andes, pero en la zona andina tengo diferentes precisamente poblaciones hoy día. Algunas de esas inclusive que llegan hasta Venezuela, esta azul, pues no la pude incluir en el análisis que yo hice porque no tuve una muestra en ese momento, pero hoy día sabemos que esta es precisamente parte de este grupo como tan lejano. Entonces, efectivamente, de un ancestro que estaba en toda la zona norte, debió tener una separación entre el Pacífico y el resto. Y eso lo que me dice, así como con otros ejemplares que he hecho pues investigación y otros investigadores también, es que tenemos separaciones en más o menos las mismas regiones, ¿cierto? Pero cuando vamos a ver además en tiempo evolutivo cuando han sido esas separaciones, pues no podemos ligarlas específicamente a solamente una glaciación, sino que han sido procesos que se repiten. Entonces, es parte de lo que yo les muestro acá. Aquí podríamos tener que existiría básicamente toda la zona andina con los picos nevados y los páramos más bajos como parte precisamente de una barrera que en ciertos momentos pues ha existido en más de un lugar, y que cuando estamos en un interglacial como hoy pues hay posibilidades de movilizarse, etcétera, porque los bosques andinos han recuperado y están en muchos más lugares que lo que estuvieron precisamente hace 20.000 años. Y pues eso es parte de esos ciclos que existen. Y cuando miramos, por eso este es una gráfica en la que aquí tengo los árboles de las 3 especies que yo les mostré, que yo investigué. Aquí tenemos los cambios climáticos que se han generado en los últimos 5 millones de años. Podemos encontrar precisamente que las separaciones de varios de ellos pues están alrededor de los 2 a 1.5 millones de años. Pero un grupo que tiene que ver precisamente con de los trepatroncos es muchísimo más reciente, seguramente hace de unos 500 a 800.000 años no más, pero tenemos los mismos patrones de distribución, de separación de poblaciones. Y pues la única forma de poder en un momento dado pensar en eso es que lo primero es que la especiación alopátrica en la que tenemos una especie ancestral que se separa en dos es la mejor forma de pensar en cómo ha sido el proceso, no de que sea especiación a lo largo de un gradiente en altura. Lo siguiente que podemos ver es que para los 3 grupos, pues es parte precisamente de ver cómo el modo de especiación sería el más seguro, ¿cierto? Pero no estamos tan seguros en cómo ha sido en algunos de los subgrupos de la zona del Andén Pacífico, para al menos este trepatronco del género Pseudocolaptes, ¿cierto? Y pues en los 3 digamos que el modo de especiación, algo que podríamos confirmar como alopátrico. Pero no es para un solo evento el que nos esté diciendo que eso es lo que ha sucedido. Lo que nos está diciendo es que seguramente son eventos repetidos que separan poblaciones e interrumpen el flujo génico, ¿cierto?, entre las diferentes regiones de la cordillera de los Andes, a veces Pacífico, a veces la parte de cordillera central oriental en el caso de Colombia, pero lo hace en las mismas localidades, pero en diferentes periodos. Y esto, pues la única explicación que tenemos hoy día es básicamente los cambios de glaciaciones e interglaciaciones, lo que hacen que sea en los mismos lugares el cambio precisamente de vegetación y de las bandas de vegetación. Lo otro que podemos pensar es que hoy día el valle geográfico del Magdalena y del Cauca Alto Patía pues no constituyen barreras geográficas para todas las especies que están ampliamente distribuidas, ¿cierto? Pero sí podrían construir una barrera ecológica, no necesariamente geográfica, para muchas de las especies restringidas que están al menos en la parte entre Colombia y Ecuador. O sea que la condición ecológica y fisiológica, de pronto la especie no puede llegar y vivir en muchísimos lugares debido a sus características evolutivas. Y lo otro es que
es importantísimo que cuando uno esté mirando distribuciones geográficas similares hoy día entre especies, eso no significa que hayan precisamente cambiado y divergido por un único evento de especiación. Entonces, termina siendo importantísimo que eso uno lo tenga en cuenta, porque uno podría pensar que especies que siempre tienen los mismos tipos de precisamente relación con un ecosistema, es porque pues eso sucedió para todas en el mismo momento y no es cierto. Bueno, la conclusión final general que yo quiero que ustedes tengan es que las montañas y la diversidad básicamente están relacionadas porque las montañas generan cambios climáticos y de paisaje, ¿cierto? Tanto apenas se forman como en el tiempo hacen que sea diferente y eso hace que además hayan gradientes ecológicos, que se pueda crear una variedad de hábitats y de pues, lugares y nichos nuevos que cambian en el tiempo por las dinámicas climáticas que hay. En ese sentido, pensar que las montañas actúan como barreras para algunos organismos y como puentes para otros de acuerdo a las condiciones, que los gradientes que tenemos altitudinales y de franjas de vegetación, pues hacen que se mantenga una alta diversidad de organismos, ¿cierto? Porque hay procesos de especiación, extinción, migración o permanencia, ¿cierto? Que varían en el tiempo y que hacen que pues esto sea más dinámico en cortos periodos, lo cual pues además ayuda a veces a pensar en cómo algunos de estos organismos pueden moverse cortas distancias para buscar precisamente las condiciones óptimas en el gradiente si hay cambio climático como estamos hoy día, ¿cierto? Pero esto sucede y funciona muy bien si son cambios moderados o si pues terminan siendo especies que logran resistir y son muy adaptables a los cambios. Si no es así, si no tienen precisamente pues esa forma de lograr permanecer, pues tendrían problemas. Y pues esto es mucho más fácil de que una especie busque donde vive mejor comparado con especies de zonas bajas, ¿cierto? Pero también si uno va a mirar las de páramo no tienen a dónde subir más o bajar más. O sea que son las que están más vulnerables, principalmente dentro del sistema de montaña, a extinguirse con cambio climático hacia más caliente. Pero se favorecerían si fuera un clima frío. Bueno, muchas gracias a todos por estar en la charla. Espero haberles podido contar un poco de por qué para mí las montañas son muy interesantes. Aquí la cordillera oriental tiene precisamente diferentes elementos que hacen que uno pueda a veces investigar lo que pasa en el lado oriental versus el occidental con varias especies, incluyendo aves, pero también con plantas e insectos en varios estudios que pues se están desarrollando. Entonces hay varias cosas para hacer también puntualmente en la región. Hay varias investigaciones que para mí necesitamos adelantar porque entender los procesos que generan especies es parte de lo que podemos pensar en conservar. No solo pensar en conservar especies o en conservar hábitats, sino en conservar procesos que son los responsables de generar la diversidad y que seguramente pues van a estar allí presentes si les damos a veces cierto tipo de entendimiento y ayuda. Muchas gracias a todos. Bueno, profe, muchas gracias a todos los asistentes, a los que se quedaron hasta la sesión de preguntas. Gracias, profesor, porque pues conocimos muchos temas más sobre esos temas en las aves en cuanto a migración, especiación, todos esos procesos, también de competitividad de esas islas que de hecho, pues que para nosotros, pues los biólogos es sorprendente y es de bastante estudio de cómo realmente pues se generan esas islas de especies en algunas montañas. Abrimos el espacio de preguntas. Tenemos varias preguntas de la doctora Luz Piedad. Entonces, no sé, profe, si puede activar su micrófono, profesora Luz Piedad, o las leo. Listo. Hola, ok, bueno, Sergio, efectivamente la pregunta, te hice dos preguntas. La primera es cómo estos estudios de procesos evolutivos de distribución de especies de aves aportan información para la conservación de esas mismas especies y adicionalmente cómo se puede usar esta información para trabajar con las comunidades locales, que son las que ejercen en alguna medida la presión para la pérdida de hábitat donde están estas especies. Muy bien, con respecto a tu primera pregunta, pues termina siendo estudios a diferentes niveles.
Hoy día, mucho de lo que trabajamos termina siendo con genética, por lo cual necesitamos muestras de muchos de los organismos puntuales. Necesitamos ir y trabajar en el bosque, en la zona, etcétera, donde se encuentre el organismo. Y eso pues es parte de lo que todavía se requiere muchísimo más trabajo como tal. Después de poder uno saber dónde están los organismos y la distribución de los organismos, porque entonces el trabajo de toda la gente que sale de los museos también, durante todo el periodo en el que ha habido colecta de ejemplares, que son más de 300 años, ¿cierto? Podemos obtener esa información de la distribución puntual y tener una idea de entonces en qué ambientes han vivido. Y podemos tener una idea porque podemos mirar de los sitios de colecta cómo son las condiciones climáticas y hacer algo que hoy día llamamos modelamiento de nicho. Y eso nos ayudaría muchas veces a tratar de predecir donde no hemos muestreado existiría esa especie, donde si hay cambio climático podría en un futuro encontrarse si lograra adaptarse, ¿cierto? Y entonces es parte de lo que uno puede ir mirando cómo podrían ser esos procesos de especiación, evolutivos y de adaptación pues a los climas. Si el hábitat como tal en el que pues cada vez es más restringido o pues se está acabando, es parte de porque tenemos ya especies extintas. Pero bueno, entonces es un proceso, digamos que mirar diferentes elementos en los cuales la distribución, con todo lo que está registrado, información genética, información de las relaciones con las otras especies en las cuales debería ser la especie hermana, nos daría información de precisamente cómo podemos saber dónde está, cómo podría en un futuro estar en otro lado y conservar. Conservar, por eso para mí es conservar a veces los linajes, etcétera, importante, pero para mí es también importante pensar en conservar procesos. Entonces es parte de ver dónde, en qué lugares es donde se genera mayor cantidad de organismos y por qué razón, y al entender la razón, poder saber si es adecuado conservar el hábitat o el gradiente, o si hay una área más grande que tendría precisamente que mantenerse. Cuando uno va a tratar de hacer conservación con comunidades, más respondiendo a la segunda pregunta, pues termina porque muchas comunidades en casi todo el planeta, desde mi punto de vista, a veces conocen muy bien lo local, pero no bien cómo eso local puede ser importantísimo en el sentido de ser único o importantísimo porque tiene ciertas características, porque el mundo, por ser tan local, al hacerlo a esa escala, a veces no permite que uno le dé una importancia más allá de la que uno mismo ve. Entonces, trabajar con comunidades, con parte de grupos que son de este estilo, para mí termina siendo también un ejercicio muy interesante de hacer que ellos descubran que eso es parte de algo mucho más grande, que tiene muchas más relaciones, o a veces que es singular y que tiene cierta especialidad, y que debido a eso podría uno darle cierta importancia. Y ojalá pues las personas puedan contrastar esos diferentes enfoques y decidir cómo ellos quieren contribuir a que ese linaje se mantenga, porque es más fácil a veces trabajar en conservación de especies o de ecosistemas puntuales para ver cómo se benefician. Y ligado a eso uno puede poner servicios ecosistémicos, ciertos pues aprovechamiento que también la gente hace de eso. Entonces con aves muy pequeñas a veces es solamente por el gusto de verlas, pero con aves o con organismos que son fuente de alimento, pues es parte de cómo pues la sociedad y los grupos terminan muchas veces diciendo, no, queremos hacer algo más de manejo y demás. Y con especies, si uno trabaja, por ejemplo, con plantas, termina uno entendiendo cómo uno puede hacer asociaciones, etcétera, que sean adecuadas para ciertos tipos de ambientes, ¿cierto? Que, por ejemplo, provean mayor facilidad de sostén en el suelo, etcétera. Entonces depende un poco el enfoque del grupo que uno tenga, que puede dar muchas más posibilidades también de trabajo a nivel local, de conservación y de concientización de que eso es un pedacito de algo más grande. Espero haber contestado. Justamente ese último pedazo que hablaste de servicios ecosistémicos era la segunda pregunta que te tenía y está relacionada con que estos procesos de adaptación de las especies a los ambientes pues generan modificaciones en los rasgos funcionales de las aves, ¿cierto? Las cuales normalmente se agrupan en gremios como frugívoros, insectívoros, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú la relación de estos rasgos funcionales de las especies de aves y su asociación con los servicios ecosistémicos? Pues para mí tenemos, digamos que la visión de, normalmente, al menos si uno mira aves y servicios ecosistémicos, tenemos toda la parte de dispersión de semillas y de polinización como digamos que parte de esos servicios importantes que hemos reconocido.
porque es un poco más difícil a veces poder saber si por biomasa o por otros tipos precisamente de características podríamos estarlos ligando a otros tipos de servicios ecosistémicos. Pero entonces, en este caso de aves puntualmente, podemos mirar esos dos, ¿cierto? Como la generalidad conocida. Si miramos aves grandes, que incluyen aves rapaces, pues es parte de cómo ellas mantienen en la cadena trófica precisamente cierto control sobre ciertos organismos que si no fueran controlados, por decir algo, un águila que caza ardillas, las ardillas podrían ser precisamente al final plaga que terminan afectando los cultivos de maíz o de ciertos tipos de sojo, etcétera, en ciertas regiones. Entonces, si acabamos con un grupo o si no lo entendemos bien cómo funciona en la cadena, pues estaríamos afectando parte precisamente de ciertos sistemas, incluyendo nuestros sistemas productivos, incluyendo cómo se precisamente viven las comunidades, etcétera. Entonces, no solo con servicios ecosistémicos, sino precisamente parte de cómo las cadenas tróficas pueden perderse si no entendemos quién debe estar en dónde y cómo funciona. Entonces, eso es, digamos que para mí lo que más grande puedo ver con aves puntualmente y la generalidad de aves y servicios ecosistémicos. Gracias, Sergio. Con gusto. Gracias, profe Luz Piedad. Gracias, profe. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su manito. Mientras tanto, profe, me gustaría hacer una pregunta más institucional y es cómo sus investigaciones se pueden vincular a los, a los temas o a las líneas de investigación de la universidad. Entonces, cómo poder articular y llevar a cabo así un proyecto, no sé, más del programa o de la facultad o que se pueda pues ser también interdisciplinar. Muy bien, pues yo creo que yo todavía estoy conociendo parte de los investigadores y las líneas, ha sido un poco más complejo en esta pandemia, realmente aprender mucho más de todo lo que hace la universidad. Aún así, pues parte de lo que estamos desde mi punto de vista logrando y que yo pensaría que pensar en un poco como por eso uno mira procesos, mira uno la parte de servicios ecosistémicos y de la relación que existe pues entre los diferentes organismos y lo que logran, digamos que sobrevivir en un lugar. Sería parte de lo que yo diría que podemos contribuir y yo puedo contribuir directamente con parte de los análisis y de la visión de cómo a veces lo que uno necesita a nivel local termina también siendo tener una visión mucho más amplia para darle valor a ese nivel local, ¿cierto? Como parte de lo que pues pensaría que uno puede tener de visión más amplia. A nivel, para mí, por eso un poco de lo que tenemos de biodiversidad como tal pues al menos la sabana de Bogotá, pues soy parte de un grupo que desde hace muchísimo tiempo tratamos de trabajar la sabana y en ese sentido es un grupo muy interesante porque termina siendo indicadoras las aves de las condiciones que hay puntualmente en algunos lugares, incluyendo en este caso los humedales, ¿cierto? Pero cada vez termina siendo para mí muy interesante cuando uno mezcla con las aves que son indicadoras de pastizales y zonas abiertas, que incluyen muchas de las que están llegando desde afuera y que a veces están mezcladas las respuestas de ellas por deforestación y cambio en el ecosistema, ¿cierto? Y que pueden llegar por eso, así como por cambio climático. Entonces, pensar en cómo se adaptan las especies, quiénes se ven favorecidos, quiénes no y se van en detrimento, para mí es parte de los procesos en los cuales yo espero poder aportar en diferentes aproximaciones, incluyendo cómo los seres humanos transformamos pues, nuestro ambiente y terminamos de alguna manera, pues aquí en la sabana, por ejemplo, cada vez más con construcciones, terminando con todo lo que serían los pastizales originales que tenía la sabana, ya no solo los humedales. Gracias, profe. Muchas gracias. Voy en los comentarios. Le agradecen por la presentación, profe. Gracias. Muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o cerramos la sesión de preguntas. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Sergio? No, pues simplemente pues felicitarlo por el trabajo que ha venido haciendo. O sea, se nota, pues bueno, ya con la parte de aves, cómo uno puede profundizar mucho más en este tema y sobre todo toda la parte de montañas.
algo que inclusive queremos hacer igual o que quiero realizar con la parte, desde la parte de insectos y con el grupo que trabajo, sino que pues no tenemos ese nivel de avance precisamente porque no todos tienen, digamos, ese avance que ya se tiene, digamos, con aves. Entonces, ver cómo tener esta visión donde ya uno puede tener algo más aplicado, donde puede atribuir una mayor, la diversidad de, pues digamos, en este caso de las aves, y que seguramente es algo muy similar en el caso de los insectos y el grupo que trabajo. Es otra forma de aproximación y de ver la importancia de por qué cuidar estos ecosistemas, ¿no? Ecosistemas que uno conoce que son frágiles, ecosistemas que uno sabe que aportan muchos servicios ambientales, ¿sí? La importancia es toda, pero pues uno sabe que hay todavía mucho estudio por realizar. Entonces, no, muchas felicitaciones por el trabajo que ha venido haciendo y esperamos de pronto en algún momento poder realmente hacer un trabajo en conjunto, pues sobre todo porque el sitio de estudio es el mismo en el que estamos enfocados, ¿no? Muchas gracias por los comentarios y sí, claro, también interesantísimo, porque yo a veces pienso, pues o dependiendo de cómo sea la movilidad de los organismos, hay una cantidad de cosas que terminan cambiando, pero pues es los mismos tipos a veces de aproximaciones, como tú también dices. Yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en insectos, que ellos se mueven algunos cientos de kilómetros eh, máximo, ¿cierto? Pero normalmente son solo metros. Entonces una barrera puede ser un tipo de ecosistema comparado para un ave que, por ejemplo, una golondrina sí se movería muchísimo o migra. Entonces, pensar en cómo cambia la movilidad del organismo que uno está tratando de estudiar con el contexto en el que está, le da a uno posibilidades de hacer además diferentes tipos de estudios para saber otras cosas. Lo pienso también con plagas, ¿cierto? Cómo uno puede tratar en un momento dado de que ciertos tipos de organismos no lleguen a otro porque genera una barrera, porque conozco cómo es su proceso de especiación y de dispersión, y lo que hago al hacer una barrera es evitar que termine contaminando otros lugares, ¿cierto? Eso es parte de la fiebre aftosa, lo que se ha hecho en ciertos lugares con la selva. Termina entonces uno pudiendo ver, digamos que aplicabilidad, teniendo una visión amplia, puede ser muy interesante con otros organismos. Ojalá podamos hablar también y proponer más cosas. Sí, señor. No, completamente de acuerdo y esa parte de movilidad, pues es precisamente en el caso de plagas, es algo que nosotros como agrónomos también tenemos otra visión, ¿no? Pues digamos en mi caso tengo una formación en agronomía y en algo de biología y es precisamente esos movimientos los que uno evita, digamos, realizar para ciertas especies y a veces uno piensa, ¿no? También, o la primera idea que a uno se le viene o que se le ha venido para el manejo de unas ciertas plagas es, por ejemplo, llevar los cultivos a una zona mucho más alta, pero uno se da cuenta que al mover el cultivo también la especie se desplaza, entonces a veces uno piensa que es más, muchas veces puede ser más el ecosistema, muchas veces más la planta asociada, que más las barreras físicas. Entonces sí es mucho tema por estudiar. Claro, aunque me acordaste cuando uno mira la historia del caucho, pues parte, por ejemplo, con el caucho es que el caucho acá tenía sus propias plagas y sus propios problemas y con todo lo de economía que hubo de las caucherías, pues fue muy difícil, ¿cierto? Pero en un momento dado, cuando se llevaron semillas de caucho a Asia, pues allá no existían las plagas y no existían los hongos que las afectaban y entonces las plantaciones allá fueron buenísimas por muchísimo tiempo hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Entonces, interesante, no solo acá con un, sino parte de lo que uno podría pensar incluso de diferentes lugares en el planeta. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, profe Elber. Gracias, profe Sergio. Creo que finalizamos las preguntas. Entonces, daré paso a Janet, pues primero agradeciendo a todas las personas que se conectaron, tanto externos, vi algunos externos de la universidad, estudiantes y profesores, entonces muchísimas gracias. Janet, te doy la palabra.
Gracias, Michelle. Yo quiero retomar algo que menciona el profesor Sergio y es que es interesante conocer también de antemano como lo que investigan nuestros docentes y en general como el enfoque investigativo que tiene la universidad. Entonces, en buena oportunidad se organizó esta dinámica para que ustedes conozcan pues de antemano que investigan nuestros profes, qué proyectos han desarrollado, qué especies trabajan, cuáles son las líneas a las que podrían irse articulando. Yo creo que todos hemos logrado conocer un poquito más de estos temas. Entonces ya cerrando el mes de octubre, pues el profe nos apoyó con esta charla tan interesante. Profe, muchas gracias al programa desde luego de Ciencias Ambientales, a la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad. De nuevo, pues reiteramos el compromiso que tenemos para el mes de noviembre con este seminario. Entonces, desde ya los invitamos a que se conecten el próximo miércoles en este mismo horario de 11 a.m. a 1 p.m. Vamos a tener durante el mes de noviembre charlas desde diferentes facultades. También vamos a contar con el apoyo de nuestros docentes de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de las facultades también de Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad que nos acompañan. Entonces yo creo que no se lo pueden perder. Les voy a dar el título de la siguiente sesión, que va a estar coordinada por dos docentes de nuestra Facultad de Ciencias. Son los profesores José Ricardo Urrego y Juan Sebastián Sabogal. Entonces ellos nos van a contar un poquito más de esas consideraciones del perfil de seguridad y los costos de atención para terapias con medicamentos biológicos. Entonces son temáticas en diferentes áreas para que por favor se conecten. Vamos a compartir oportunamente el contenido para que se puedan conectar. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por también escuchar la charla. Gracias, Janet. Gracias, profe. Gracias a todos.